Bueno, acá les voy a explicar sobre el problemita de la bacteria. Ustedes tenían una tablita donde les presentan como variable el tiempo y las bacterias, la población de bacterias. Y tenían que para 0 tiempo tenían una bacteria. Y para un tiempo, 1 minuto, tenían 2 bacterias. Ahora les muestro un esquemita. Si yo tengo una bacteria, de esa bacteria me salen 2 bacterias, ¿sí? De una bacteria me salen 2. O sea, en el minuto 0 tengo una bacteria, que es esta. En el minuto 2, en el minuto 1 voy a tener 2 bacterias. En el minuto 1 voy a tener 2 bacterias. Y de esas 2 bacterias que se duplica, una de las bacterias se duplica en 2 y la otra bacteria se duplica en 2, ¿cuántas voy a tener? 4. Si yo tengo que expresar en potencia, porque también lo puedo expresar por potencia o hacerlo por ese cuadrito, si yo tengo, fíjense en acá, una bacteria y lo expreso como potencia va a ser 1 a la 0, ¿por qué? Porque me da una bacteria. En el segundo minuto, que es al primer minuto, que es este, si lo expreso como una potencia, va a ser 2 a la 1, porque 2 elevado a la 1 es igual a 2, y ahí me dan las 2 bacterias. Entonces, si para sacar en el tiempo 2, lo elevo al cuadrado y hago 2 por 2 y me va a dar las 4 bacterias. Si lo hago para el minuto 3, voy a hacer 2 por 2 por 2 y tengo 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces para el minuto 3 me va a dar 8 bacterias. Y así van a ir completando la bipartición, ¿sí? Bueno, ahora les explico cuando les pide el gráfico. Ustedes en el gráfico tienen que hacer el gráfico cartesiano donde entran las variables, que las variables son el tiempo, que es en el eje de las X, y en el eje de las Y, y entra las bacterias, ¿sí? Entonces todos los tiempos los ponen acá, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10, que es lo que les pide. Y acá van a ir las bacterias, pero ustedes fíjense que cuando hagan la tabla son números muy elevados, ¿sí? Entonces yo acá solamente puse de 50 en 50 hasta 350. A ustedes les va a faltar completar. Ustedes vean si pueden elegir otra escala y el gráfico va a ser demasiado grande, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a graficar? Tomo, fíjense acá, para el tiempo 0, cuando tienen una bacteria. Entonces acá tienen 0, ¿sí? Y estiman que por ahí tiene que estar el 1. O sea, y estiman que por ahí tendría que estar el 1. Entonces hacen un punto. Después marqué para 5. Ustedes para 5 minutos tienen 32 bacterias. Entonces yo acá entre 50 estimo 25, 32 estaría ahí y pongo el punto. Después saqué para 8. Para 8 me da 2,56, entonces voy hasta 2,50 y estimo. Y ahí tengo 3 puntos, fíjense. Después ustedes cuando marquen todo van a unir y van a formar la función. Eso es lo que hay que hacer en esa actividad. Después tienen consignas después del gráfico que tienen que contestar, ¿sí? Ustedes todas las consignas que les pide tienen que ir contestándolas desde el gráfico o desde la tabla, porque ahí les va preguntando si en el primer día cuántas bacterias habrá, en el segundo día, en el tercer día, y ustedes van a ir contestando ahí de acuerdo a la observación visual del gráfico. Y después les hace otra pregunta, por ejemplo, si transcurrirían 12 horas para su reproducción, ¿cuántas habría? Ese es un que lo tienen que agregar en la tabla para sacarlo. Y después en la C dice, les da unas fórmulas y ustedes tienen que elegir cuál de esas fórmulas sería la que se tendría que haber usado para calcular la tablita, o sea, para calcular acá las bacterias, ¿sí? Entonces tienen t al cuadrado,
O sea, para calcular las bacterias usaron t más 1, para calcular las bacterias usaron t al cuadrado más 1, b al cuadrado es igual a t, b es igual a 2 elevado a t, que es el tiempo. Entonces, ustedes, ¿cuál de esas son las que correspondería a la que usaron para calcular acá en la tablita? Recuerden que al principio yo les expliqué como una potencia. Entonces, ¿cuál de estas sería la que correspondería a esa? Y ustedes la tienen que seleccionar, ¿sí? Desen en cuenta y fíjense en el principio que yo les expliqué sobre trabajando con la potencia. Una ayudita sería esa. En la siguiente actividad les está pidiendo que les da una serie de imágenes de funciones para que determinen dominio, imagen, positividad, negatividad, crecimiento y decrecimiento de una función. En la consigna C, fíjense acá, en la consigna C, ustedes lo que van a hacer es, todas las funciones, una ayuda es esta, todas las funciones que ustedes tienen están en un eje positivo. Entonces, todas son positivas, ¿sí? Tienen positividad. Ninguna corta al eje y se va hacia los ejes negativos. Entonces, el dominio, ¿cuál sería el dominio? El dominio es todo lo que ocupa la función en el eje de las X, ¿sí? Y la imagen es todo lo que ocupa la función en el eje de las Y, ¿sí? Entonces, yo acá marqué con color celeste el dominio, con color naranja hasta donde llega la función, la imagen, ¿sí? Ahora, positividad sí tiene, ¿sí? La positividad es toda esta, todo lo que ocupa la función porque está en el eje positivo, que lo marqué con verde. Después tienen el crecimiento ¿cuál es en una función? Esta es una función, una parábola, ¿sí? Una función cuadrática. Entonces, todo esto es crecimiento, hasta ahí, ¿sí? Es lo que yo marqué con amarillo, que sería esto, el intervalo. Supónganse que va desde 1 a 4, entonces esa sería la positividad. Pero desde acá hasta acá hace un decrecimiento. Entonces, intervalo de decrecimiento, que es este, lo marqué con un color fucsia. Entonces, ustedes van a hacer así con todas las otras imágenes, ¿sí? Determinando si tienen una que va así, como la que hay, ustedes parecido a esto, serían como dos parábolas juntas, pero es una función polinomial. Entonces van a marcar el crecimiento, el decrecimiento, el crecimiento y el decrecimiento. Y ahí terminaría la actividad y bueno, después nos estamos conectando en un Meet para poder seguir salvando las dudas que tengo.